Mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Camilo Santamaría. Bienvenidos a este canal, El Misterio de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes que estudiemos juntos un tema bien interesante que es el nuevo nacimiento. Vamos a estar estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 21, donde se desarrolla una conversación bien interesante entre Jesús y Nicodemo. Vamos a ver un poco quién era Nicodemo, ah, qué fue esta casi que entrevista que hace Nicodemo a Jesús y realmente qué es el nuevo nacimiento. Me gustaría llevarlo, hermano, hoy a que usted se pregunte, ¿ya he nacido de nuevo? Y si de pronto hay personas que están acá también, que nos ven y no han nacido de nuevo, sería un buen punto de partida para cuestionarnos y decir, bueno, si no he nacido de nuevo, ¿qué debo esperar? ¿O qué es este nuevo nacimiento que habla Jesús, que habla Dios mismo en su palabra? Así que vamos a empezar. Yo creo que si muchos de nosotros tuviéramos a Jesús mismo enfrente en este momento, quisiéramos hacerle muchas preguntas y creo que entre ellas sería, una de esas preguntas sería, dime, Señor Jesús, si yo realmente soy tu hijo, si realmente he nacido de nuevo, si realmente soy cristiano. Pero hermanos, Cristo mismo ya lo reveló en su palabra y eso es algo maravilloso, es algo que la Biblia misma nos lo dice y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, vamos a ver realmente qué es nacer de nuevo y si ya hemos nacido de nuevo. Primero que todo, quiero empezar ahondando un poco en quién era Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Este término fariseo se le atribuía en ese entonces a las personas o eruditos que estaban estudiando la ley. Eran estudiosos entonces que sabían la ley de Moisés y no solo la conocían, sino que se esforzaban por practicarla. Es de recordar e importante resaltar que para ese entonces ya estaba, digamos, el Antiguo Testamento, porque vemos referencias, por ejemplo, en Lucas, como Jesús se refiere a la ley y los profetas. Eh, entonces, por esto sabemos que ya estaba el Antiguo Testamento para entonces. Entonces, era Nicodemo un principal entre los judíos, eh, vuelvo y repito, que se dedicaban a este estudio de la ley, del Pentateuco, lo que indica que formaba parte del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Bueno, el Consejo Supremo Religioso y Civil del pueblo judío. Para dar un poco más de contexto, hermanos, los fariseos de ese entonces estaban en contra de Jesús, porque, claro, Jesús venía a hacer muchas cosas las cuales ellos no estaban de acuerdo, porque la ley, de alguna manera, no lo permitía. Muy bien, hermanos, vamos a entrar entonces en materia, ahora sí, en el texto, vamos a escudriñar, a tratar de estudiar un poco las escrituras. Mi intención, hermanos, simplemente es exponer la palabra de Dios, tratar de instruir un poco a aquellos que tienen algunas dudas, curiosidad de conocer más este libro tan fascinante. Así que, bueno, vamos a empezar con los primeros tres versículos. Estoy leyendo la versión LBLA y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces aquí ya vimos quién era Nicodemo y ya dijimos a qué se dedicaba también. Y este vino a Jesús de noche. Aquí hay algo bien interesante y es que es el tiempo y la hora en la que Nicodemo va a ver a Jesús. Primero, sabemos que los fariseos estaban en contra de Jesús de alguna manera y esto ya da mucho que decir, ¿no? Eso nos puede dar un indicio. Bueno, quizás fue a ver a Jesús en la noche, en lo oculto, ¿cierto? Porque no quería ser visto por sus colegas. También algunos han dicho, algunos comentaristas coinciden en que quizás buscaba un poco de intimidad, de tranquilidad. Quería una conversación sin interrupciones y creo que es algo bien importante porque lo que va a hablar Nicodemo con Jesús es algo trascendental. Es uno de los textos más importantes de quizás toda la escritura, el nuevo nacimiento. Entonces Nicodemo va en la noche a visitar a Jesús. Vale la pena que nosotros nos preguntemos si nosotros nos estamos avergonzando quizás de Jesús, ¿no? Porque de alguna manera pudiera ser que Nicodemo
por temor al contexto cultural en el cual estaba, pues escogió la noche para visitar a Jesús. Pero bueno, simplemente quería dejar eso como un paréntesis para que meditemos un poco más en la palabra. Y le dijo Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Por qué sabía Nicodemo que Jesús venía de Dios como maestro? Bueno, porque nadie podía hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este es el argumento que tiene Nicodemo para decir que Dios vino, o más bien, que Jesús vino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque podía hacer señales. Creo que es una razón un poco, digamos, ligera, ¿sí? Porque hoy en día, hermanos, nosotros podemos ver muchas personas que pueden hacer señales, que pueden hacer incluso milagros, y no solo por eso quiere decir que vienen directamente de Dios. Y la palabra misma nos da esa respuesta. Si vamos, por ejemplo, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La palabra de Dios está diciendo que Satanás también hace señales, también hace prodigios. Sí, también hay otra referencia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí está hablando del versículo 12, si vemos, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ejerce toda autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Aquí vemos que no se está hablando de Dios claramente, se está hablando de la bestia que, bueno, el libro de Apocalipsis tiene una terminología y un tema escatológico bien interesante y teológico muy profundo que no vamos a tocar en estos momentos, pero el punto es que vemos, hermanos, que no es una evidencia suficiente lo que tiene Nicodemo, no es un argumento sólido el decir que sabemos que tú vienes de Dios porque haces señales. No, no, sencillamente hay personas, hoy en día, hay muchas personas que siguen haciendo señales y no vienen de Dios. Entonces Jesús, como era Jesús, con su amor, con su misericordia, con su justicia, con su carácter también, dice, de cierto te digo. Es bien interesante, hermanos, que en la palabra de Dios, cuando Jesús inicia con estas palabras de cierto, es porque hay un énfasis en lo que va a decir. Es algo importante. Todo lo que dice Jesús es importante. Pero cuando aparece este énfasis de cierto te digo, hay que prestar atención. Y sigue diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una frase tipo condicional muy interesante, porque primero que todo nos presenta la primera frase, que es el que no naciere de nuevo. Esa es la condición, hay una condición acá. ¿Por qué sé que hay una condición? Porque después de la coma vemos un resultado. No poder ver el reino de Dios. ¿Quién no puede ver el reino de Dios? Bueno, el que no nace de nuevo. Aquí Jesús está dando una afirmación tremenda y una verdad absoluta. Si no he nacido de nuevo, yo no puedo ver el reino de Dios. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué pregunta, o sea, preguntaría Nicodemo, pienso yo? Porque, claro, es un momento de shock, es un momento en el que Nicodemo está seguramente confundido, no entiende nada. Hay muchas preguntas que seguramente llegaron a la cabeza de él, como, ¿cómo así que nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Para qué nacer de nuevo? ¿Por qué quisiera yo nacer de nuevo? Y más interesante, ¿cómo se hace? Entonces, creo que, bueno, les voy a explicar también un poco de contexto cultural de Nicodemo. Él por ser judío, digamos que los judíos no estaban esperando nacer de nuevo, ¿sí? Ellos por cumplir la ley ya pensaban que el cielo estaba asegurado para ellos. Incluso por su linaje, por ser hijos de Abraham, de la descendencia de Abraham, el cielo ya estaba ganado para ellos.
Entonces, cuando llega Jesús y te dice, bueno, debes nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Aquí, hermanos, Jesús también une, digamos, hay una conexión aquí de este Antiguo Testamento y esas promesas, esa sombra de las promesas de que Dios hace desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ese pacto de gracia. Aquí hay muchas posturas, hermanos. Hay varios hermanos teólogos que se inclinan por una teología pactual, que dicen que hay varios pactos. Otros, como yo, creemos que hay un solo pacto que ha sido revelado de manera progresiva. Pero independientemente cuál sea tu postura, hermano, Jesús aquí hace referencias bien interesantes. Pueden ustedes buscar allá Deuteronomio 30 del 1 al 6, Jeremías 23 del 1 al 8, Jeremías 31 del 31 al 34, Ezequiel 11, 16 al 20, Ezequiel 36, 16 al 28. Todos estos pasajes y otros más tienen una característica en particular, y es que se habla de una unificación, de una promesa para ese nuevo Israel espiritual, del cual yo creo es la iglesia hoy en día. Entonces, volviendo al texto, queda Nicodemo un poco conflictuado porque dice, bueno, pero ¿cómo así que debo nacer? Pregunta a Nicodemo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros leemos esto y pudiéramos pensar, bueno, a ver, Nicodemo, por favor, pues es algo obvio, ¿no? Pero claro, de pronto con la luz que nosotros ya tenemos. Sin embargo, yo creo que yo me hubiera preguntado lo mismo, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Mm? Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús ahora. Versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, agua y Espíritu, nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Bueno, hermanos, aquí voy a compartir muchas de las posturas que han habido en estudios teológicos sobre esta interpretación, sobre este fragmento. Y les voy a compartir quizás la mía personal. Y bueno, ¿qué es lo que yo creo? Nacer del agua, muchos han dicho que se refiere el agua, transmite esa idea de bautismo, se refiere al bautismo que tienen todos los creyentes. Sin embargo, esta idea no tiene mucha solidez en el Antiguo Testamento, que es a lo cual pues está hablando Jesús allí. Otros han dicho que puede referirse al nacimiento físico que tenemos nosotros, porque de alguna manera salimos de una bolsa de agua. Sin embargo, esto no tendría mucho sentido, porque entonces no habría un nuevo nacimiento, o no habría otro nacimiento. Se estaría hablando del único nacimiento que tenemos, digamos, físicamente. Y las dos siguientes creo que son mucho más, tienen más sentido. En Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí Efesios está hablando del contexto entre Jesús y la iglesia. Hay una relación de Jesús y su iglesia. Y Jesús va a santificar a su iglesia por medio del lavamiento de la palabra, ¿sí? El agua por la palabra. Entonces, quizás pueda ser esta una referencia interesante, porque necesita ser purificada, necesitamos ser purificados para llegar a presentarnos delante de nuestro Señor. Y la segunda referencia que quizás está en el Antiguo Testamento, como parte también de esta promesa, es en Ezequiel 36, 25 al 28. Más exactamente, en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto ya del Antiguo Testamento. Entonces, creo, hermanos, que Cristo se refiere a este nuevo nacimiento, ¿no? De esa limpieza, de esa purificación que debemos tener. Y del Espíritu, que claramente se entiende de ahora podemos nosotros tener un nuevo nacimiento espiritual, ¿no? Podemos tener ahora una purificación, no solo en el cuerpo, sino en el Espíritu. Y Nicodemo sigue estando confundido porque, como les decía antes, él no está buscando un nuevo nacimiento. Hermanos, aquí hay algo importante para nosotros evangelizar y compartir la palabra del Señor a otras personas. Y si tú estás viendo esto de pronto por primera vez, te lo digo,
Todos nosotros somos pecadores, estamos caídos, estamos pensando cosas malas todo el tiempo y no pensamos que necesitemos una salvación. Es decir, yo hablo con una persona en la calle y le digo, tú necesitas a Cristo, y él va a decir, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Para qué lo necesito? Aquí lo que está haciendo Jesús con Nicodemo es mostrándole una necesidad. En otras palabras, le está diciendo, todo el estudio que tienes de tu ley no te va a salvar. ¿Sí? No es esa la forma de conocer el reino de Dios. ¡Wow! Hay una preocupación quizás entonces ahora en Nicodemo. Sigue Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos, así yo sea un hombre intachable, moralmente correcto, pero no he nacido de nuevo, es decir, no hago esas cosas para Dios, sino que las hago para los hombres, para una moralidad social, para encajar bien, para yo sentirme bien conmigo mismo, es algo de la carne. Jesús lo está diciendo acá en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Si eres un hombre bueno, eres un hombre bueno en la carne, no tienes un nuevo nacimiento. Así como a Nicodemo no le bastaba la ley para ser salvo, a ti tampoco te va a bastar ser bueno para ser salvo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí vemos que Nicodemo estaba con una cara de sorpresa. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, no te asombres. En el versículo 7 Jesús está diciendo, no te asombres de que te haya dicho esto. Estoy seguro que Nicodemo estaba pero perplejo ante lo que le estaba diciendo Cristo, porque, wow, o sea, toda mi vida llevo guardando la ley, llevo estudiando el Pentateuco, la ley de Moisés y los profetas, todo esto para que tú me digas que debo nacer de nuevo. Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, supongo que con esta expresión de no te asombres, al verlo ya tan conflictuado y tan... Bueno, aquí viene una esperanza, hermanos. Y el versículo 8 es algo que a mi parecer es muy apaciguante, ¿no? No sé si está bien la palabra. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no necesitamos entenderlo, no necesitamos saber cómo sucede. Yo uso la electricidad, no tengo ni idea cómo funciona la electricidad, pero la uso, ¿sí? Y me beneficia, ¿sí? Hay muchas cosas que no entiendo cómo funcionan. Por ejemplo, aquí la analogía que usa Cristo es el viento. No tengo ni idea, por ejemplo, de botánica, no soy muy experto en tecnología, pero uso estas cosas y me veo estas cosas... es decir, me veo beneficiado de alguna manera de ellas. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan. Y Cristo mismo sabe que quizás a lo mejor no estamos preparados para entenderlas. El viento sopla donde quiere. Yo no sé de dónde viene el viento, ni para dónde va el viento. Es más, ni siquiera lo puedo ver, solo lo siento. Bueno, así es el nuevo nacimiento. Así es el que es nacido del Espíritu. ¿Lo puedes explicar? No lo puedes explicar. Yo no puedo explicar cómo una persona en su antigua vida, antes de llegar a Cristo, era totalmente diferente y ahora cuando se vuelve a ser seguidor de Cristo, su vida cambia por completo. ¿Lo puedo explicar? No, la explicación sería, bueno, claro, nació de nuevo y el Espíritu Santo ahora mora en él, ahora él es creyente. Pero una explicación más allá de eso no se puede dar. Y seguimos, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Miren, hermanos, si algo tenemos que pensar aquí y reflexionar es Nicodemo, quizás, solo digo quizás, sabía muchas cosas y había dedicado su vida a estudiar la ley y los profetas. Y te digo algo, aquí entre nos, él necesitaba nacer de nuevo. Si con todo ese conocimiento que tenía Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, ¿qué nos espera a ti y a mí, hermanos? Hay que correr al Señor en arrepentimiento y en total dependencia de Él.
Sigo versículo 11. En verdad, nuevamente Cristo hablando, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, y no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, cómo creeréis, perdón, si os hablo de cosas celestiales? No sé si usted ha tenido la experiencia, pero cuando uno evangeliza, habla las cosas que Cristo le está diciendo a la gente: mi hermano, te vas a condenar en el infierno si no corres al Señor, si no te arrepientes de tus pecados y crees con tu corazón que Cristo dio la vida por ti para tu salvación. La gente no lo cree. No lo cree, y es que la Biblia aquí lo está diciendo. No lo creen. ¿Sí? Sí, estas cosas que habló Cristo, si no creemos estas cosas que son medianamente entendibles para nosotros, ¿cómo vamos a entender las cosas celestiales? Y Cristo en el versículo 13 demuestra su autoridad para hablar de estas cosas. Solo Él puede hacerlo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Solo Él puede hablar estas cosas con total autoridad, porque es el único que ha descendido del cielo para hablar estas cosas a los hombres. Versículo 14. Seguimos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Bueno, si hay algo interesante de la Biblia, este libro de libros, realmente es la cantidad de referencias que se interconectan o se enlazan en medio de sus libros. Recuerden, hermanos, que la Biblia fue escrita en un lapso de más o menos 1400 años, con más de 40 autores allí también, que ni se conocieron los unos a los otros. Por ejemplo, Juan no estuvo presente en la conversación entre Jesús y Nicodemo, y es Juan el que escribe este evangelio, es Juan el que redacta esta conversación. ¿Cómo? Bueno, pudo haber sido de pronto por tradición oral, de una a otra, de una boca a otra entre los mismos discípulos, y bueno, sabemos que igual es inspiración divina, ¿no? Es nuestro eje también, que creemos que la palabra es la palabra del Señor, lo que allí se inspiró, y ha pasado los años y no ha desvanecido y se ha mantenido tal cual la tenemos hoy en día. Y esto es lo que me sorprende. Así dice Jesús, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. No sé si usted se acuerde, por allá en Números, capítulo 21, 23 más o menos, um, Dios mismo manda a Moisés a construir una serpiente de bronce, ¿sí? Israel estaba siendo desobediente, como raro, siempre fue bastante testarudo, digamos, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y Dios los castiga enviando serpientes venenosas. Y la forma o la salvación, esa figura de salvación que hay en la historia de Números con Moisés, es que levanta la serpiente de bronce enrollada en el bastón, o bueno, el asta que tenía Moisés. ¿Y cómo funcionaba? Claro, las serpientes estaban en medio del pueblo de Israel, y si los mordían a la persona que mordieran, si esta persona miraba la serpiente de bronce que Moisés estaba levantando, la cual estaba enrollada en este bastón, era salvo. No era como tal magia ni producto de la serpiente como tal, sino era un acto de fe y de obediencia a Dios al creer que ibas a ser salvo si obedecías al Señor. Y es increíble cómo Cristo mismo trae esa referencia. Y vemos acá un tipo, en el Antiguo Testamento, un tipo de Cristo, es decir, hay una comparación aquí, una similitud de que él mismo enseña, él mismo muestra. Así como la serpiente en el desierto fue levantada, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Wow, hermanos, aquí hay una verdad bien fundamental, y es que Cristo es la salvación de nosotros ahora, como este Israel del Nuevo Testamento.
nosotros como iglesia tenemos la salvación en Cristo. Esa es nuestra esperanza. La serpiente de bronce es ahora Cristo para nosotros, hermanos. Y Jesús llega a decir la siguiente frase, un versículo muy famoso, quizás el más famoso de toda la Biblia, de todo el cristianismo, Juan 3:16. Pero no sin antes, hermanos, no olviden qué estamos leyendo, el contexto es bien importante. Esta frase que es tan importante, tan poderosa de Cristo, Juan 3:16, está enmarcada dentro de la conversación de un nuevo nacimiento con Nicodemo. Por favor, no la saquemos del contexto. Voy a tratar de explicarla un poco para ustedes, ¿sí? Por favor, tengan misericordia conmigo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, Dios Todopoderoso, Señor glorioso, envió a su Hijo unigénito, el mayor regalo para nosotros. Dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que todo el que en Él crea. Esa referencia de amor al mundo es porque, claro, los judíos pensaban que los judíos no creían que Dios amaba a todo el mundo, ese amor universal, no. Dios amaba, ¿sí? Pero no lo concebían quizás como ese amor para todos los seres humanos. Entonces eso era también un poco conflicto para Nicodemo. Eh, y es aquí donde viene esta verdad. Cristo mismo está explicando el Evangelio a Nicodemo, le está dando una clase de teología magistral, hermanos, de todo lo que nosotros ahora debemos entender y poner en práctica. Cristo no vino para condenar Cristo vino para salvar al mundo. Si alguien se condena, es lo que vamos a ver a continuación. Es algo que vamos a ver a continuación. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado. Todo esto es la misma idea, hermanos. No la suelten, ¿sí? No cojan Juan 3:16 y lo saquen de la palabra y digan, miren, Jesús te ama porque Jesús ama al mundo. Aquí lo dice. Bueno, no, estamos leyendo todo el texto. Versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Pero, aquí hay un pero, hermanos, en la misma conversación, en el mismo momento en que Cristo está hablando con Nicodemo. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Wow. Este tiempo gramatical es bien interesante porque es un pasado, ¿no? Ya ha sido condenado, ya fue condenado. Aquí también vemos quizá una sombra de una doctrina de la predestinación, de la elección incondicional, ¿no? Pero bueno, otro tema aparte. Pero es bien importante que Jesús también dice, bueno, si tú crees el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vas a tener vida eterna. Para esto vine yo, para que no te pierdas y creas en mí, ¿sí? Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero ahí mismo Él está diciendo, pero si tú no crees, no solo vas a ser condenado, no, ya lo fuiste, ya fuiste condenado. Eso es increíble, hermanos. Claro, porque como Dios está fuera de nuestro tiempo, nosotros entendemos el tiempo de una forma lineal, pasado, presente, futuro, pero Dios está fuera del tiempo. Por eso es perfectamente posible para Él decir, tú que no crees, ya fuiste condenado, ya has sido condenado. Sigo, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Por qué estás siendo condenado? ¿Por qué las personas están siendo condenadas en el infierno? Porque no han creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por eso vemos el mundo que vemos, por eso tenemos la sociedad que tenemos, por eso yo soy así de perverso y malo como soy, hermanos, somos pecadores.
queremos hacer el mal. Pablo lo dice en sus cartas, aunque quisiera hacer el bien, no lo hago, no puedo hacerlo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese creyente y ese que no ha creído todavía en el Señor Jesucristo? Bueno, que el creyente, a pesar que todavía peca, lucha con sus pecados remanentes, está consciente de esa lucha. Él identifica el pecado y dice, no debo pecar. Estoy batallando, estoy en esta lucha. Ya no quiero ser más esclavo del pecado. Sí, ahora anhelo ser esclavo de Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Hermanos, es un llamado para que nosotros ahora dejemos de amar el mundo, dejemos de amar las tinieblas. Y recuerda lo que Jesús decía, lo que es nacido de la carne, carne es. A veces creemos que porque no tenemos una vida desordenada, que porque quizás no estamos entregados al alcohol o a las drogas o quizás no estamos entregados a las malas acciones, entonces somos buenos y somos moralmente correctos y eso es agradable ante Dios. Pero si tú no estás haciendo eso por Dios, para Dios, en gratitud por ese regalo que Él te dio, por esa gracia que ahora nos dio, no sirve de nada. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Aquí también hay otro tema interesante, hermanos. Todo es tan hermoso. Porque las cosas malas siempre se hacen en la oscuridad, ¿no? ¿No se ha dado cuenta que siempre que uno habla o piensa en cosas malas es en lo oculto, en lo oscuro, sin que nadie se dé cuenta? Usted ve a un adolescente con su celular o a cualquier persona con su celular y uno se le acerca y lo guarda de una vez en lo oculto, en lo secreto, ¿sí? Porque todo el que hace lo malo odia la luz. La odia. ¿Me entiende? Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Hermanos, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. ¿Quieres saber si ya nació de nuevo? Bueno, ¿está usted amando la luz? ¿Está usted corriendo hacia la luz? ¿Está alejándose de las tinieblas, de esas cosas que sabe que lo contaminan, de esas cosas que sabe que le hacen daño? Y su única y exclusiva motivación es hacerlo por el Señor Jesucristo. Si esa es su motivación y si usted está alejando y luchando contra las tinieblas, contra el pecado, si usted está batallando con este mundo que solo le vende cosas malas, si usted anhela hacer el bien porque ama a Dios y la salvación que hizo por usted y le duele en su corazón cuando usted peca, hermano, posiblemente usted ya ha nacido de nuevo. Pero si usted no se ha sentido identificado con todo esto que le he dicho, y quizás para usted esto es simplemente algo más, dice otro cristiano más con sus videitos, bueno, quizás no, y quiera el Señor mostrarte en algún momento el camino. Mis hermanos, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Permítame terminar en oración, por orar por usted, dando gracias también por su tiempo, y bueno, espero que esto haya sido bendición para todos. Señor Dios, Padre, tú conoces todas las cosas, Señor, tú sabes. Tú escudriñas los corazones y los pensamientos de todas las personas. Si hay alguien de quien no podamos ocultarnos nunca, es de ti, bendito Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta conversación que tuvo tu Hijo con Nicodemo. Y porque gracias a esto también ahora tenemos luz para saber y entender si ya hemos nacido de nuevo. Te pedimos, Señor, que nos guíes y ayúdanos a estar fortalecidos siempre en ti, Señor. Y te pido también por estas personas que en algún momento todavía no han nacido de nuevo, para que tú tengas misericordia de ellos y quieras llamarlos a salvación. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por ver este video y bueno, espero vernos pronto. Bendiciones.